En este video quiero hablarte acerca de cómo salir de la deuda. Quiero darte algunos pasos que espero que puedan ayudarte, así como fueron de gran ayuda para mí en el momento en que atravesé un tiempo de crisis, en el momento en que mi empresa quebró, en el momento en que mi matrimonio estaba muy fracturado y en el momento en que no sabía qué hacer. Pues estos pasos me sirvieron para salir adelante, para lograr salir a flote en medio de esa situación tan difícil. Y hoy quiero regalártelos y espero que puedan ayudarte. Si estás atravesando por un momento de crisis y tal vez estás demasiado endeudado, lo primero que debes hacer es cambiar la mentalidad. Porque la mentalidad con la que te endeudaste no te va a ayudar para salir de deudas. La mentalidad con la que contrajiste todas las deudas lo que te va a decir es que debes endeudarte para pagar. Y es el primer error que debes evitar. Empieza a cambiar tu mentalidad, empieza a nutrirte, empieza a estudiar, empieza a buscar recursos como libros, videos, podcasts que hablen acerca de educación financiera, de control de gastos. Te vas a dar cuenta que tal vez hay muchas cosas en nosotros que creíamos que las manejamos de la manera correcta, pero estábamos equivocados. Empieza a cambiar la mentalidad, es lo primero que yo te digo y lo primero que yo te aconsejo. En ese proceso tan difícil que tuve cuando pasaban por mi mente pensamientos de muerte, donde creía que no iba a salir de ese hueco en el que realmente me sentía, empecé a estudiar, a cambiar mi mentalidad, a hablar de cosas que hablaban de crecimiento personal, empecé a ver canales de finanzas, de cómo salir de la deuda, de cómo manejar bien mis recursos, de cómo trabajar mi mentalidad frente a este problema tan difícil que estaba sucediendo. Sabes que hay mucha gente que deja que su mente se llene de tanta basura, de tanta presión, de tantas cosas día a día, llamadas, amenazas, que terminan quitándose la vida y pensando que esa es la solución. Pero realmente esa no es la solución. Si la solución fuera quitarnos la vida cada vez que tenemos un problema, pues imagínate el poquito de gente que habría en el mundo. Pero todo tiene solución en la vida. Aún los problemas económicos tan grandes tienen una solución. Necesitamos estar tranquilos y empezar a ver las cosas desde otro punto de vista. Como diría alguien por ahí, necesitamos ver el vaso medio lleno. Y eso lo puedes hacer si empiezas a cambiar tu mentalidad. Cómprate un buen libro, lee un artículo, un podcast, buenos videos como estos de educación financiera que te van a ayudar a entender que hay muchas cosas por hacer, pero pues necesitamos trabajar en esa mentalidad. Lo segundo que debemos hacer si estamos atravesando por un momento de crisis o situación económica difícil es reducir nuestros gastos. Si tal vez los ingresos que tenemos no nos alcanzan para pagar las deudas, es hora de empezar a reducir gastos. ¿Gastos como cuáles? Pues tal vez mudarte a una casa más económica, como fue mi caso. Pagaba una casa grande, una casa bonita, costosa, pero me tocó irme a vivir a una casa más económica, una casa en obra negra, una casa que no tenía piso, pero fue la manera de que me quedaran recursos para empezar a pagar deudas poco a poco. Tal vez te toca cambiar de carro por un carro más económico. Hay muchas cosas que se pueden hacer alrededor de esto, pero a veces son cosas que no nos agradan. Pensar en cambiar de casa, pensar en vivir en otro barrio, son muchas cosas que a veces no queremos hacerlo, pero que es necesario. Si te va a reducir, si te va a ayudar a reducir gastos, si te va a ayudar a que te quede algo de dinero para ir pagando deudas, debes hacerlo. Es lo primero que debes hacer. Si tal vez tienes cosas que pagas de más, suscripciones a internet, a películas, si tal vez tienes alguna suscripción en un club o algo, pues es hora de dejar eso en stand-by por un tiempo. Y mientras te acomodas, dejar eso en pausa. Más adelante, que ya salgas de todas las situaciones que estás viviendo, pues puedes retomar eso. Pero es importante que empieces a bajar los gastos. Entonces yo te aconsejo que te sientes, empieza a mirar en qué estás gastando que no es algo vital o necesario para vivir y empieza a rebajar y a reducir esos gastos para que puedas ese dinero que te queda abonarlo a las deudas y poder ir poco a poco saliendo adelante. El tercer paso, que es muy importante a la hora de salir de un tiempo de deuda o de crisis financiera, es poder hablar con la verdad. Habla con la gente a la que le debes, sean bancos, personas naturales. Habla con las personas y explícale la situación en la que estás. Diles que no les estás negando la deuda, pero que te den tiempo para poder pagar, que tú les vas a responder, que estás viendo cómo haces, pero habla con la verdad. Si hay algo que le enfada a alguien que nos prestó de buena forma el dinero, es que la gente se le esconda, es que no le conteste teléfono, es que no llamen, es que lo evadan. Entonces, lo mejor que podemos hacer es afrontar esto con la frente en alto y hablar con la gente a la cual le debemos. Te aseguro que mucha gente va a entender, mucha gente te va a dar plazo. Habrán algunos que de pronto se van a enojar un poco, pero si tú hablas con la verdad,
si tú le dices a la gente que no le estás negando la deuda, que sabes que hay una deuda y la vas a pagar, pero estás pasando por un mal momento, si pides un poco de tiempo, estoy seguro que la gente va a entender y te va a dar ese espacio. Lo peor que podemos hacer, y te lo digo por experiencia propia, es escondernos. En ese momento de tanta deuda yo me escondí, apagué teléfonos, la gente me buscaba, me llamaban y yo no estaba por ningún lado y eso mal le enfadaba a la gente a la que le debía. Hasta que un día entendí, estudiando, leyendo, que lo que tenía que hacer era dar la cara. Y empecé a contestar teléfonos, empecé a llamar, empecé a visitar a la gente que le debía y empecé a hablar con ellos de frente y a decirles que aceptaba que tenía una deuda, pero que estaba pasando una situación difícil y que necesitaba que me regalaran tiempo. ¿Y sabes qué pasó? La mayoría de gente a la que le debía entendió, me dio tiempo, me dio espacio para yo poder ir pagando poco a poco. Con algunos tuve que hacer algunas negociaciones fuertes, tuve que salir de algunas cosas no vitales, como lo hablábamos en el punto anterior, para poder ir abonando, ir pagando un poco, pero se puede hacer. Habla con la verdad, háblale a la gente de la situación que estás pasando y te aseguro que la gente va a entender y te va a dar la oportunidad para que tú vayas saliendo poco a poco de esa situación. Recuerda que así como tomó tanto tiempo endeudarse, también toma a veces un poco de tiempo salir de la deuda. Todo tiene que ser paso a paso. No pienses que salir de la deuda va a ser de la noche a la mañana, que vas a conseguir un préstamo de no sé cuántos millones para pagar, porque eso no va a pasar. Lo que debes hacer es ir poco a poco, paso a paso, viviendo el proceso, aprendiendo todo lo que puedas de este proceso, hablando con la gente, abona de a poco, haz acuerdos de pago, pero todo eso lo vas a superar, vas a salir adelante en esa situación. El punto número 4 es entrar en procesos de negociación. En este punto debes sentarte a mirar cuáles son tus ingresos, qué es lo que realmente tienes en la mano en ese momento y si es necesario generar un poco más de ingresos. Muchas veces el tema no es tanto de ingresos, sino de manejo del dinero. He atendido mucha gente que tiene muy buenos ingresos, pero es muy desordenado. Entonces se gasta el dinero mal gastado, se le va como agua entre las manos. Entonces muchas veces en esos casos es orden, es organizar, es mirar qué tengo, en qué estoy gastando y tal vez te vas a dar cuenta que te queda aún para poder abonar. En el caso de que tú digas realmente no tengo cómo, pues necesitas buscar otras fuentes de ingreso. Empieza a mirar tal vez los talentos que tienes, para qué eres bueno, qué puedes hacer en un tiempo libre, si puedes tener unas horas extras en tu trabajo que te den un poco más de dinero. Hay muchas alternativas que puedes tomar para poder entrar en ese proceso de negociación y poder empezar a abonar poco a poco a las deudas. Como te decía anteriormente, hay deudas que vas a empezar a pagar tal vez con poco, pero que paso a paso, mes a mes, eso va creciendo y cuando menos te des cuenta, has terminado de pagar muchas deudas. Muchas de las deudas que tenía las logré pagar abonando de a poco mensualmente. Y a mi mente venía eso que decía, no, pero ¿qué le va a hacer tanto a esa deuda si ese poquito que le abonas? Pero sabes que cada mes que iba pasando, ese poquito que se iba abonando, iba haciendo un colchón y cuando menos pensé había salido de muchas deudas abonando de a poco. Lo importante es entrar en un proceso de negociación y asignarle a cada deuda un monto, así sea pequeño, de los ingresos que tenga, para que puedas ir poco a poco saliendo de esa situación de deuda tan difícil. Bueno, espero que estos pequeños consejos puedan ayudarte en la situación que estés viviendo. Si quisieras que profundizara un poco más en cada uno de estos puntos, déjame un mensaje, escríbeme y con mucho gusto yo podré estar profundizando un poco más en cada uno de estos temas. Si tienes algunas preguntas que puedas hacer, escríbelas ahí en los comentarios y con mucho gusto yo estaré respondiendo a cada una de las preguntas y si en algo puedo ayudarte, pues estaré dispuesto a hacerlo con mucho gusto. Gracias por ver este video. No te olvides suscribirte si esta información te parece importante. Si sabes que alguien de tu familia, tus amigos necesita tal vez esta información, envíasela para que puedan suscribirse. Así día a día vamos creciendo y podamos ir subiendo cada vez más contenido que pueda ser edificante para todos. Muchas gracias.